mal comportamiento borra la autoridad moral. ¡Ojo! Eso sí ¡Oído! duele. Se necesita autoridad moral para corregir, ¿eh? Necesitamos aprender esto. Gracias a Dios por los personajes de la Biblia que podemos aprender tanto, que el Señor nos sigue enseñando. Aprendimos de Moisés, aprendimos de Caleb, de Abraham. ¿Quién no quiere ser llamado amigo de Dios? Pero también podemos aprender de los que no tuvieron una vida tan perfecta, y de sus errores también podemos aprender, como en el caso de hoy, que vamos a hablar acerca del sacerdote Elí. Sí, ¿y por qué atender un caso que no es tan positivo? Porque queremos ver que la Biblia por algo lo dejó escrito, ¿no? Claro. Porque si el Señor nos hubiera querido mostrar solo la perfección de muchos hombres, no hubiera metido a Elí. Pero se escribió de Elí para nuestra enseñanza, para que reflexionemos cómo vamos caminando. Justo este es un hombre con mucha autoridad en el pueblo de Israel. Era el sumo sacerdote. Elí fue un hombre que sirvió muchos años al Señor y lo hizo con fe, lo hizo bien. Incluso le tocó preparar a Samuel para que se desarrollara en el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Sin embargo, hay un detalle en su vida que viene a restarle toda la autoridad moral, ¿no? Cuando sus hijos llegan a la vida adulta, comienzan a hacer cosas tremendas. Y justo nosotras tenemos hijos adultos. Y yo cuando estaba leyendo esta porción bíblica y meditando y reconsiderando, yo decía, qué difícil es tener hijos adultos. Tú ya una vez lo dijiste, niños pequeños, problemas de miel. Hijos grandes, problemas de hiel. Sí. Yo les decía, él fue un líder que sirvió al Señor, sin embargo falló en su responsabilidad como líder espiritual de su casa. El sacerdote Elí es el que está ministrando en el templo cuando el Señor llama a Samuel. Ana lleva a Samuel para que quede bajo la cobertura del sacerdote Elí. Él lo enseña, lo guía. Cuando Dios le llama... Sí, termina la frase. Cuando Dios le llama a Samuel y él oía la voz, como no la conocía, creía que era la voz del sacerdote. Y hasta que el sacerdote entiende, es Dios el que le está llamando. Y él le enseña, le dice, la próxima vez que escuches esa voz, tú dile, heme aquí. Él está haciendo un buen trabajo, pero sin embargo, él falló en la responsabilidad como padre. Y no es casualidad que llegue Samuel para ser instruido en las cosas del Señor. Uh-huh. Era dentro del plan divino de Dios, porque el Señor sabía perfectamente qué había en lo oculto de los hijos de Elí. Él sabía perfectamente qué se hacía a escondidas de su padre, pero a la luz del pueblo. Eso te iba a decir, ni tan oculto, amiga, porque ¿no? Pues el pueblo se daba cuenta de lo que ellos hacían. Pero su papá no se daba cuenta o no quería darse cuenta, no lo sé. Bueno, ese es un mal general, ¿no? No sé si a veces nos queremos hacer de la vista gorda, queremos justificar a nuestros hijos, o si realmente no nos damos cuenta, pero úchala, siempre todo el mundo sabe lo que los hijos están haciendo, menos uno, ¿no? Menos uno. Una anécdota que yo tenía, obviamente, con uno de mis hijos, que su nombre significa regalo precioso de Dios. Fíjense, o sea, porque yo busqué ese nombre, ¿no? Algo que significara algo muy especial. Él iba a la secundaria aquí cerquita, pero como no iba bien en las materias, pues no me avisaba de las juntas.
Y entonces pues la gente que me conocía me decía, oiga maestra, sí va a ir a la junta, ¿verdad? Sí, claro. Y yo ponía cara de, ¿cuál junta, no? No sé nada. Junta. Sí, claro que sí. Oiga, pero ya se me olvidó la hora. Y entonces ya me decían la hora, sí, ahí nos vemos y que no sé qué. Y entonces llegaba, les digo, voy a ir mañana a la junta. Y el otro se me quedaba viendo así como, con ojos de, mamá, ya ves, hijo, lo que tú me quieres ocultar. Yo les decía, yo lo sé todo. Yo le decía, ya sabes, hay una palomita que siempre me va a decir por dónde andas. Y bueno, ahora lo recuerdo pues me da risa, ¿no? Pero ya cuando son más adultos y que van cometiendo cosas mayores y que te llenan de vergüenza. Entonces, el caso de Eli no se daba cuenta o solamente lo escuchaba, no lo sabemos en realidad qué había en su corazón. Pero lo que sí había en su corazón es que tenía una prioridad equivocada. Uh-huh. La prioridad para Eli eran sus hijos y no su relación con Dios. Y no vivir en los principios de Dios. Y eso es lo que te queremos hoy compartir. El problema de Eli, queremos explicarles, es que tenía 2 hijos, Ofni y Finés. No, es Fines. Ofni y Fines. Y estos 2 eran sacerdotes, pero abusaban de su posición. Le robaban de lo que la gente traía para ofrecer como sacrificio. Miren qué mañosos eran. Tenían un garfio así y lo metían, pero con unas garrotas así grandotas, y metían ese garfio en la ofrenda y se quedaban con la mejor parte de la carne. Cuando la mejor parte de la carne era para Dios. Pero, a ver, fíjense bien. Primero era quemar la grasa, porque así la ley estaba establecido. La ley pedía que la grasa del animal se quemara para Dios en el altar antes que nadie más tocare. Después, esperar el turno del sacerdote. El sacerdote solo podía recibir su parte de la carne después de que había sido quemada la grasa. Y entonces, los horrores de los hijos de Eli era tomar antes de tiempo. Tomaban antes y tomaban de más. De más, pero ¿sabes qué? No lo hacían con delicadeza. Lo hacían usando de la fuerza. Había una falta de respeto a los principios de Dios. Sí, a las ofrendas. A las ofrendas que eso, o sea, nadie puso esas leyes más que el Señor. Y entonces ellos no honraban a Dios y también le faltaban el respeto al pueblo, porque inclusive había quien se oponía y decía, no, espérate, primero es quemar la ofrenda, quemar la grasa, y ellos decían, no voy a tomar para ti carne cocida, sino voy a tomar esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor comienza a ver esto, pero además que se iban y fornicaban con las mujeres. Dice que cometían inmoralidad sexual. Ajá, con las mujeres y en el mismo templo, ¿no? O sea, imagínense qué cosas tan horribles hacían. Si de por sí es una falta a Dios, pues obviamente si lo haces en su casa, pues, o sea, es pecado sobre pecado. Pero, a ver, el problema aquí es la actitud de este hombre anciano, de este hombre que comienza a oír lo que el pueblo decía. Es como los chismes y la murmuración. Oye, ¿ya te fijaste el hijo del pastor? Oye, ¿ya te fijaste el hijo de Angélica y David que quiere pasar con tenis? Sí, sí. Oye, ajá, ¿no? ¿Ya te fijaste qué haces? Y a veces como papá, pues tú lo ves y dices, bueno, puede pasar por alto, pero escuchas las murmuraciones y tienes que confrontar al hijo, ¿no? Y tienes que hablarle con severidad y con firmeza y de decirle, oye, ten respeto por el lugar que estás pisando.
acata las reglas que te están imponiendo, porque esto es honesto, porque esto es decente, te bajas y ya te pones lo que tú quieres. Mira, pudiéramos pensar que hay cosas simples como no te pongas tines. Bueno, está bien, si son las reglas te sujetas, ¿no? Pero en el caso era de Ofni y Fines, no eran sencilleces, No. eran cosas realmente pecaminosas mayúsculas. Que ofendían a Dios y que Claro. además hacían pecar al pueblo con malestar, con enojo, con murmuración. Y pues el Señor sí le dice a Elí, ¿no? Ajá. Pero ¿sabes qué, Gladys? Déjame leer cómo Elí confronta y Sí, muy entrecomillado a sus hijos. Uh-huh. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijitos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Mira, como todo lo que está escrito en la Biblia tiene un fin, un propósito. Dios lo deja para una enseñanza. Aclara cómo les dice, hijitos míos. Uh-huh. No es una palabra confrontante. No. No es una palabra que exhorte. Y él como sacerdote tenía la responsabilidad de cuidar ese lugar santo y que se cumplieran los principios eternos. Fíjate, me está viniendo a la mente, y hoy por hoy, como personas que tenemos hijos mayores, es cuando te conviertes en participar en pecados ajenos. Porque tú sabes el pecado y no lo confrontas, lo apapachas, lo quieres subestimar, lo quieres decir, ay, no pasa nada, eso es insignificante. Pero lo que ellos hacían no era insignificante. Y Elí tenía la responsabilidad de preservar la santidad en todo lo que se hacía en la casa de Dios. Está bien, ya eran adultos ellos. Algunos pueden decir, es que mis hijos son adultos, yo ya no puedo hacer nada. Sí los puedes exhortar. Sí. Porque el Señor no está reprendiendo, y ahorita vamos a ir a esa porción, no está molesto porque hayan continuado en el pecado, sino porque Él no los confronta. Él tenía la autoridad para haberles quitado del cargo que estaban ejerciendo. Ya eran grandes, los muchachos pudieron haber dicho, a ver, yo hago lo que yo quiera, yo ya vivo en otra casa, a ti ya no te interesa. Ah, está bien, hijito, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana, párate de cabeza, acuéstate con quien tú quieras, pero aquí, en la casa de Dios, tú no vas a servir. Exactamente. Ahora, es importante que entendamos, que lo pongamos así como un tatuaje en la mente y el corazón. Ser papá y mamá no tiene fecha de caducidad. No es decir, ya cumplió los 18, ya es mayor de edad, que haga lo que quiera, yo ya acabé con mi responsabilidad. No. La Biblia dice claramente que los padres dan corrección y las madres dan dirección. No dice hasta la adolescencia, no dice hasta la juventud, no dice hasta la edad adulta. Además, tú eres papá desde el momento que concibes y eres mamá y papá desde el momento que concibes hasta que te mueres. Claro que sí. O hasta que ellos se mueren. Sí, el hecho de que mi hijo se case y se vaya con su esposa no me excluye ya de ser su madre y de llamarle la atención cuando yo vea que se está equivocando. Si él continúa en su delito, ya será muy su problema. Pero yo como Pilatos me lavo las manos. A ver, yo lo corregí, yo le dije, yo lo confronté, como en el caso de Elí. No solo era confrontarlos, sino quitarlos del cargo. Esa era su responsabilidad. Esa era su responsabilidad, porque debemos de ser claras también. No pagará el padre por el pecado de los hijos, ¿no? Ni de los hijos el pecado de sus padres, ¿no? Cada quien va a ser responsable delante de Dios. Pero aquí en la tierra sí tenemos que
seguir con esta función aun cuando estemos en la tercera edad. Dios no confrontó a Elí por los pecados de sus hijos. No. Lo confronta por su propio pecado. La palabra del Señor dice que envía a un profeta. No sé cuál profeta, porque la Biblia ahí no dice a quién envía. Sí, le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y has honrado a tus hijos más que a mí? Eso es lo que le molesta al Señor. Sí. No les dice: es que tus hijos pecan y a ti te voy a castigar. No, sino realmente aquí el Señor está molesto, está enojado porque Elí perdió la prioridad principal de su vida y que era su relación con Dios. Y en ese sentido, cuando tienes clara esa prioridad, buscas honrar a Dios en todo momento y en todas circunstancias y por encima de cualquiera. Y aquí no, porque él se convirtió en cómplices, porque no quiso entrar a esa confrontación. Y yo les decía, para mí este podcast es verdaderamente un reto, porque mis 3 hijos son adultos, bendito Dios, porque mi hija todavía vive conmigo, los otros 2 no, pero siguen cometiendo errores. Ay, no me digas. Siguen cometiendo faltas, ¿no? Es que nunca dejamos de equivocarnos. Nunca. Pero aquí viene otra parte, y yo dentro de estas preguntas yo decía, ¿cuántas veces te has sentido menospreciado por tus hijos? Mis hijos, siendo estudiantes, nosotros les decíamos, no, es que no es así. No, mamá, es que tú no sabes. Y no, papá, es que tú no sabes. Y yo les dije, o sea, 2 veces o 3 veces me lo dijeron. Ya la cuarta digo, a ver. No, entonces me salió el hierro. A ver, mi vida. No estás hablando con gente que no está preparada. Tu padre es un profesionista y yo soy profesionista. ¿Quieres que te saque la cartera de títulos? Yo ya pasé por ahí. Por favor, no me digas, es que tú no sabes. Yo sí sé y tu papá puede saber 10 veces más que tú. Así es que por favor escuche el consejo, porque algo es real. Los chicos no quieren escuchar los consejos. Ni los chicos ni los grandes, no nos gusta oír consejos. Y esto es un problema de la humanidad completa. Aún a nosotros viejos, si nos llaman la atención, no siempre estamos dispuestos a aceptar que nos equivocamos. Pero sí queremos que dejarles este consejo de la palabra del Señor. Así como aprendimos de Caleb, aprendimos de Moisés, aprendimos de Abraham, cosas tan padrísimas que no importa la edad que tengas, puedes servir al Señor, no importa la edad que tengas, sigue creyendo y esperando que Dios cumpla su promesa en ti. Así queremos animarte a razonar y a pensar que puede ser un viejo que esté cometiendo errores. No todos los viejos viven con sabiduría, no todos los viejos vivimos con la inteligencia que se necesitan. Cada día debemos pedirle al Señor, Señor, revélame la verdad de mi condición. Señor, dame sabiduría para corregir a mis hijos de la manera correcta, porque a veces también somos injustos, ¿no? No siempre corregimos bien, pero que no nos encuentre el Señor dándole prioridad a nuestros hijos más que a Él. Tu hijo ya está grande, ya se casó, ya se fue de la casa y estás viendo que se equivoca, llámalo en privado, corrígelo en privado, dile lo que está haciendo mal, enséñale a la luz de la palabra del Señor lo que está haciendo mal y ya después él decidirá, se corrige o no se corrige, tú ya lo corregiste. Y sobre todas las cosas vamos a esforzarnos por tener autoridad moral, porque cuando nosotros también andamos con los dedos chuecos, ¿qué dicen ellos? Pero tú haces esto, pero tú haces el otro. Vamos a esforzarnos por tener autoridad moral para corregir a nuestros hijos y que Dios no nos demande como le demandó Elí. Y yo añado a este comentario, busca al Señor en oración. Cuando tú veas que tu hijo se está equivocando, estórbale, pero primero hazlo en oración. Levántate con la autoridad del Señor y habla conforme la palabra. Y el reto para mí es hablarlo ahora con una palabra sazonada con sal. Porque es muy fácil que mis hijos me den el avión o en algunos momentos se enojen y entonces
eso, en lugar de acercarnos, nos va alejando. De verdad que ese es mi reto, hacerlo con oración y con una palabra sazonada con sal. Todos deberíamos enseñar así. Para dar ese consejo y que ellos lo reciban. Y miren, una mala decisión te lleva a una mala consecuencia, no nada más para ti, sino también para tus hijos, para tu descendencia. Porque el Señor dice, yo había dicho que tu parentela me iba a servir, pero ahora dice, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia estarían a mis servicios para siempre, yo el Señor lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día que se acabará con tu poder y el poder de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegarán a viejo. Verás angustia en mi morada. A la mecha. Miren, después de la advertencia del profeta, Dios declaró juicio sobre la casa de Elí, porque a través de Samuel le dice, yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Ese fue el problema, que no los había estorbado. A ver, si ustedes me preguntan, ¿Elí fue un hombre malo? No, Elí no fue un hombre malo. Elí... pero perdió el camino. Honró a sus hijos más que a Dios. Ese fue el gran profeta, el gran problema de Elí, porque miren, Elí sirvió como juez de Israel durante 40 años. Enseñó y orientó a Samuel en sus primeros años. Mostró reverencia por Dios. Cuando se pierde el arca, que la roban los filisteos, o sea, ahí ya él se pone tan triste porque sus hijos terminan muertos los dos en una batalla. Por eso dice, verás angustia en mi morada. ¿Y por qué? Porque es cuando es traspasada, y él dice, es traspasada la gloria de Jehová, porque los filisteos se llevan el arca, los hijos se mueren, a él le llega la noticia, se va para atrás, se desnuca y se muere. ¿Por qué? Porque hay juicio por malas decisiones. Miren, Dios no es un Dios que está esperando que te equivoques. Él sabe nuestros errores, pero el Señor nos llama al arrepentimiento. Sí le advierte, sí le avisa, sí le advierte y sí le avisa. Él tuvo la oportunidad de corregirse y no lo hizo. O sea, de corregirse en no amar más a sus hijos que a Dios. De corregirse en no seguirles permitiendo ejercer el cargo que ejercían si ellos continuaban pecando, pero no se corrigió. No fue que Dios no le advirtiera, no le cayó de pronto la aburridora. El Señor siempre es bueno y misericordioso. Siempre te va advirtiendo y te va poniendo señales en el camino. Y justamente este podcast a lo mejor es eso, ¿no? Este es como la alerta, ¿no? Que está llamando a tu corazón y decir, a ver, ¿tú tienes vida? ¿Todavía tienes esperanza? ¿No has terminado de ser papá? ¿No has terminado de ser abuelo? Búscame a mí, busca a Dios con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aún en los 60, en los 70, en los 80, no sé, o en los 50 o los 40. Esto es para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo con mi relación con Dios? ¿A quién amo más que a Dios? ¿Cuál es mi parámetro de vida? ¿Cuáles son mis principios? Lo que dice la psicología, lo que dice la pedagogía, lo que dice la sociología o lo que dice Dios para mí y para mis hijos. Bueno, Elí nos recuerda que una persona puede tener un ministerio por muchísimos años y aún así fracasar en algún área por descuido.
si dejamos de actuar conforme a la palabra del Señor. O sea, no tenemos asegurado. Y tampoco podemos justificarnos diciendo, solo es un pequeño detalle. No es un pequeño detalle. Miren, el amor verdadero también corrige. La tolerancia al pecado puede tener consecuencias para muchas personas. Los líderes espirituales tienen la responsabilidad de proteger la santidad de la obra de Dios y ninguna posición de privilegio reemplaza la obediencia. Y yo quiero dar una palabra para los hijos. Todo lo que tú como hijo hagas también va a tener una consecuencia para los padres. Sí, mire, los hijos acostumbran a decir, yo ya estoy grande y no pasa nada y yo ya hago lo que yo quiero y como yo quiero. Siempre repercute en los papás. Siempre, tu conducta siempre va a repercutir. Si algo malo te sucede, ¿quién va a poner su cara de palo? ¿Quién te va a ir a recoger a donde te dejen tirado? ¿Quién va a ir al hospital a cuidarte y atenderte? No, es que como que tú vas a asumir la responsabilidad de tus actos tú solo. Siempre te vas a llevar a alguien entre las patas. Y bueno, pues ya no queremos exhortar. No, más bien queremos que tú reflexiones. Reflexiona tus prioridades. Reflexiona si estás haciendo el papel que el Señor te puso a hacer. Reflexiona si hoy por hoy te estás equivocando y te das cuenta, sí soy yo, no me quiero meter ya más en problemas con mis hijos. Estórbales. Si te escuchan, qué bueno. Si no te escuchan, tú ya libraste tu responsabilidad para con Dios. Hoy es tiempo de cambio, hoy tenemos esperanza, amiga, hoy tenemos vida, hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, de cambiar con los errores del pasado y escribir una nueva historia. El Señor todavía no ha puesto punto final. No. Miren, tenemos que corregir a nuestros hijos. Si no los corregimos nosotros, la vida los va a corregir. Los errores, las consecuencias de los errores los van a alcanzar y nos va a doler mucho. Por favor, que el Señor no nos tenga que recriminar como recriminó a Elí. Has amado más a tus hijos que a mí. No, por amor a ellos y por amor a Dios. Vamos a ser sabios, viejitos sabios. Que el Señor nos ayude a corregir a nuestros hijos con amor, con respeto. Vamos a corregirlos. Con autoridad, con unción. Con autoridad de Dios. Claro que sí. Y no nada más para nuestros hijos, porque vienen los nietos y los bisnietos. Que se cumplan bendecidos. Híjole, hasta yo no sé si vaya a ver a mis nietos y a mis bisnietos, pero los que me toquen, espero en Dios corregirlos. Pero aún así, aunque no los llegaras a ver, siempre vamos a dejar una estela de bendición. Sí, amén. Agradecemos que te hayas conectado, bendecimos tu vida, bendecimos tus finanzas, bendecimos tu vida familiar, tu ministerio, tus proyectos. Amamos hacer este podcast y nuestra razón es honrar a Dios, bendecir tu vida. Ojalá lo puedas compartir con alguien que lo esté necesitando. Activa la campanita y juntas hagamos un plantío de palmeras.